Yo quisiera empezar diciendo lo siguiente. El día pasado, en la última sesión, se tocó el tema del éxtasis, como es normal, y se hicieron magníficas aportaciones. Me pareció brillante todo lo que se dijo, pero yo quisiera comenzar por aquí porque lo voy a utilizar, mm, esta noción del éxtasis para Fernando Rielo. La voy a utilizar, en la interpretación también, o tiene mucho que ver con la interpretación, y lectura de los 3 puntos que vamos a ver esta tarde. Mm, es una puntualización muy sencilla, pero importante. El éxtasis para Fernando Rielo no es tanto un hecho, fenomenológico. Mm, Siempre puede haber algo fenomenológico, pero ni siquiera es importante lo fenomenológico, sino lo que sucede en, en la dimensión antropológica y, sobre todo, metafísica, ¿no? Y es que, precisamente debido al modelo que utiliza Fernando Rielo, el éxtasis se comprende perfectamente si entendemos em, que el creador, es decir, en este caso Dios, el absoluto, inhabita en el espíritu creado por él mismo en cada persona humana. Esto significa que sí o sí, no admite negación. Si se admite esta hipótesis, no admite negación el hecho de que toda persona humana, por el hecho de serlo, por el hecho de haber sido creada, por el hecho de haber aparecido en el universo, pues es extática. Tiene esta propiedad estática que significa abierta relacionalmente con los demás y, por supuesto, con el mismo creador. Esto es el éxtasis para Fernando Rielo fundamentalmente, y como se puede leer en su libro, también publicado, de la antropología. Bueno, pues partiendo de esta base, de esta precisión, que la hubiera querido yo hacer el otro día, pero es que fue tan rico el diálogo que no me atrevía a interrumpirlo, ni siquiera a matizarlo, ¿no? Porque no se trataba de matizar. Pero sí que conviene a la hora de la exposición dejar esto aclarado, y explicado sucintamente, ¿no? Se puede hablar mucho más. Bueno, entramos entonces en el punto 2.3 y lo que dice, el punto 2.3 habla fundamentalmente de que comparten, de lo que comparte eh, Don Quijote y San Juan de la Cruz. Eso es lo que estamos viendo en toda esta conferencia larga de Fernando Rielo, que es uno de los apéndices que tiene la teoría del Quijote. Y se refiere a, se va a referir fundamentalmente a los dos místicos españoles por excelencia, los dos abulenses, ¿no? Tanto San Juan de la Cruz como Santa Teresa de Jesús. Bueno, pues en ese sentido, dice Fernando Rielo que comparten un encarcelamiento de sus propios espíritus. Bueno, lo que leemos en la biografía y lo que leemos en la teoría en el Quijote, no en la teoría del Quijote, sino en el Quijote, es que en el caso de tanto de Don Quijote, y cuando hablamos de Don Quijote estamos hablando
nos estamos refiriendo también a su autor, que es Cervantes. Como en el caso de San Juan de la Cruz, los dos sufren un encarcelamiento, ¿no? No olvidemos el encarcelamiento, incluso físico, de los dos, o sea, que un encarcelamiento externo, visible, ¿no? Eh, San Juan, perdón, en el caso de El Quijote, lo tenemos en esa jaula, como dice el texto claramente, esa jaula, esos hierros, esa prisión, esa tela, eso es lo que es una carreta donde le llevan preso, como sabemos, a, a- a Don Quijote. Mientras que en el caso concreto también de San Juan de la Cruz, pues es una prisión, en fin, donde interviene esa aventura reformista que tiene junto con Santa Teresa de Jesús, que le lleva a la cárcel física por medio de la Inquisición, etcétera. No vamos a entrar en todos esos detalles, pero los dos sufren este encarcelamiento físico, pero lo que dice, y ahí es donde la aportación, creo yo, importante de Fernando Rielo, lo que dice es que ese encarcelamiento tiene mucho más que ver que lo físico, o con lo externo, o con lo material, sino tiene que ver con el encarcelamiento en el que el espíritu nuestro, de la persona, de la persona del Quijote, ¿no? Entiéndase bien a Don Quijote como persona, no como figura literaria, sino como persona creada, y de San Juan de la Cruz, pues místico que tiene esta especial relación con el absoluto, con Dios. Bueno, pues ese espíritu encarcelado es de lo que trata el punto 2.3, y hemos hablado ya de expresiones similares, ¿no? De jaula, de, de castigo, de mm, los castigos eh, que le llevan en el caso de San Juan de la Cruz incluso como consecuencia a la muerte. Y los dos comparten las expresiones, cómo está dolorido cómo queda dolorido su espíritu, con esas palabras poéticas tanto en San Juan como en el Quijote, ¿no? Sácame de esta muerte, eh, el dulce encuentro, eh, mm, y larga agonía, todas esas expresiones que ya van más allá del hecho físico, del hecho biológico de estar encarcelados, sino el que sufre es el espíritu, ¿no? Que no está unido, que no está, o que está deseando unirse con Dios, con el absoluto, y lo expresan esta mística literaria propiamente hispánica, que es otro de los puntos que Rielo hace énfasis, ¿no? Frente a otro tipo de místicas, o aseveraciones más bien de que la mística hispánica copia de mística europea, fundamentalmente alemana. Pues todo eso queda reflejado en la forma de lenguaje y de expresividad que tienen tanto San Juan de la Cruz, Santa Teresa y evidentemente también Cervantes a través del Quijote. Bueno, esto es fundamentalmente lo que dice este punto 3. Lo mismo podríamos decir dentro de este punto 3, que les anima a los dos, a San Juan y al Quijote,
la misma virtud. ¿Qué virtud? ¿De qué virtud estamos hablando? Pues de una virtud que la conocemos perfectamente como marca característica de cualquier persona que está viviendo un alto mm, estado espiritual, que es la paciencia, ¿no? Vivir la paciencia. Lo comparten los dos también, de nuevo, en sus expresiones, ¿no? Y también comparten una misma pregunta, le llama eh, eh, una pregunta que tiene que ver mm, mm, con una sublimación o más que sublimación, sería una trascendentalización del hambre física que puede tener cualquier preso, cualquier persona no libre, pero en este caso elevada al espíritu o a nivel de espíritu, y lo llama las viandas místicas, ¿no? Comparten esas viandas místicas su alimento, el alimento que les sacia este hambre, son estas viandas místicas, pues que es alimentarse del objetivo al que están decididos, ¿no? Tanto San Juan de la Cruz y en el caso mm, de Don Quijote, pues el amor suyo a Dulcinea, ¿no? Bueno, pues esto es todo lo que habla y son, como digo, eh, varios textos eh, importantes, sobre todo poéticos, que cita aquí ya en la página 143. ¿Dónde estás, señora mía, que no te duele mi mal? ¿A dónde escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste habiéndome herido. En fin, conocemos todos estos versos, ¿no? Eh, Eminentemente místicos y que se refieren a esa, a ese ideal, a esa aspiración que tienen los personajes respectivos, ¿no? Eh, bueno, acaba con un colofón el punto 2.3, y lo leo claro porque lo dice con mucha claridad Fernando Rielo, ¿no? Cristo representa aquel modelo de una mística genética que halla su máxima expresión amorosa en la filiación divina y no tanto en la relación esposo-esposa que viene del Cantar de los Cantares. O sea que se pone el acento en la filiación divina, que es lo que nos anuncia el Evangelio en la persona de Cristo, y que lo recoge perfectamente la mística hispánica, mm, desde luego superando en este sentido, o creo yo, que superando lo que aparece como un referente antes del propio cristianismo, que es el Cantar de los Cantares, que como sabemos está en el Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, con eso acaba el punto 2.3. En cuanto al punto 2.4, es muy interesante, muy breve, pero también muy interesante el, eh, lo que dice Fernando Rielo en, en las expresiones y aquí, digamos, no tanto hace la insistencia con la teoría de Quijote, sino sobre todo también con las expresiones que tienen mariológicas los dos eh, poetas carmelitanos, ¿no? Que son Santa Teresa y San Juan de la Cruz, ¿no? Dice en realidad,
lo que va a explicar aquí o a lo que va a aludir es la importancia de ese binomio, el amado y la amada, ¿no? Entonces el amado sería, el amado es evidentemente el absoluto, la amada es María, por eso el sentido mariológico que tiene este punto 2.4, ¿no? Y es muy interesante la conclusión que saca o la afirmación que extrae, poniendo el broche de oro a esta reflexión. Lo dice textualmente, lo leo del libro directamente. Lo que atribuyen nuestros dos místicos sabientes es una amada, María. María obra en el alma moralmente lo que el Espíritu Santo obra en el espíritu metafísicamente. Es decir, la actuación de Dios es por medio del acto inspirador en el ser humano, la inspiración, que es lo que caracteriza el acto a destra de la Trinidad, para el conocimiento como sabiduría, conocimiento no tanto como racionalización, como intelecto, sino sobre todo conocimiento experiencial, vivencial. Esa forma de conocimiento es la inspiración, que el papel que tiene el Espíritu Santo en ese sentido, también esto está explicado en la antropología de Fernando Rielo, y el obrar de María como mediadora, es la amada que tenemos, y el amado es el propio Dios, el propio absoluto. El amado es el absoluto, la amada es la mediadora, que es por eso el sentido mariológico de lo que está explicando. Termino de leer el párrafo textual que dice esto mismo, ¿no? María obra en el alma moralmente lo que el Espíritu Santo obra en el espíritu metafísicamente. Esto es muy interesante, esa distinción entre el alma como psique, como ámbito, por lo tanto, de todo lo que es psicológico y experiencial, y el espíritu, que es ya ámbito metafísico, ya no es solamente moral, sino metafísico, quiere decir constitutivo, es decir, el fundamento definitivo de lo que nos hace personas, ¿no? Nos hace personas. Esa es la distinción entre el amado y la amada, y que lo viven en sus expresiones, de nuevo, tanto el Quijote, cuando digo Quijote siempre pienso en Cervantes, porque no se puede, creo yo que no se debe separar drásticamente una cosa y la otra, ¿no? Es decir, el autor de su personaje. Es una forma de unidad que va pareja en toda la actividad que hacen el autor, ¿no? Y el punto 2.5 ya es un alegato curioso, sorprendente me parece a mí, que es que parece un poco como fuera de contexto, pero sin embargo tiene un contexto maravilloso en todo lo que estamos diciendo, y es esa alusión a la ONU, a la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? A mí me parece que es muy sabroso
este colofón que le pone a la conferencia y que es el último punto que nosotros estamos viendo, ¿no? Dice así: la imagen más representativa de Don Quijote hoy es la ONU. ¿En cuanto a qué? En cuanto a esa búsqueda que tiene todo ser humano, que tiene tres términos, ¿no? La libertad, la paz y la justicia. Bueno, esto que es lo que busca el ser humano, está plasmado en el ideario y el propósito de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Eso no quiere decir que sea perfecta la ONU o esté canonizada en términos un poco ya religiosos, ¿no? Sino, bueno, es una pretensión, lo mismo que el ser humano tiene sus defectos, tiene su camino para recorrer y obtener esa perfección en la experiencia, y consecución, por lo tanto, de ser libre, de vivir en paz o de dar paz y justicia. Bueno, pues la ONU también lo tiene con todos los avatares que conocemos, donde incluso pues, hay resoluciones que no respetan ni siquiera estos términos o estas finalidades para las que fue creado y sugerido, ¿no? por los diversos pueblos. De esa manera, la ONU sería, le llama así, ¿no? El Don Quijote moderno, no el de caballería, no el de la época del siglo de oro español, sino sería el moderno. ¿Quién lo encarnaría? Pues la ONU, la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Y el deseo final es un deseo, yo diría, por ponerle ya broche definitivo, el deseo final expresado muy, muy sucintamente, pero también con mucho genio, pues esa afirmación que dice que si al menos el ser humano no se arrepiente de las cosas que hace, en el sentido moral, ¿no? Por lo menos que si no lo hace, diríamos, ante Dios, ¿no? Que es el que constituye su vida, por lo menos que lo haga en un primer momento, en un primer paso, ¿no? con Don Quijote, ¿no? Arrepentirse al menos ante Don Quijote. Esas son la expresión exacta, literal, que utiliza Fernando Riel. Y con esto yo creo que queda un poco enmarcado el comentario que tenía que hacer, ¿no? Seguro que la profesora Sánchez Hey pues me va a corregir muchas de las cosas que he dicho. Para eso siempre ha sido mi profesora, desde que estudié filosofía, que era también mi profesora. Buena profesora, dicho sea de paso. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo no tengo nada que corregir, sino que siempre hacemos esta moderación entre dos personas y es un poco, yo se lo hago a los alumnos también, muchas veces empiezo la clase comentándole algo del día anterior y le digo, bueno, es un tiempo de que agilicemos nuestra mente y ya nos pongamos al coloquio, ¿no? Bueno, a mí me ha gustado mucho la intervención de Jesús Mario. Si os parece, mi comentario, que no tiene nada que añadir a lo que él ha hecho, voy a empezar por el final, cosa rara, pero os recuerdo que esta es una de las primeras conferencias que Fernando Rielo, o sea, después de todo el texto sobre la teoría del Quijote, se publican dos conferencias. La primera se titula Esencia mística del Quijote, el texto comparado con San Juan de la Cruz. Y esto, como me decía Jesús Sáenz, son 3 puntos. En la segunda carta que os envié, os puse solamente un punto. Son pocas páginas, pero son 3 puntos. Bueno, refiriéndose a este último colofón como decía Jesús Mari,
claro, él lo recordará a lo mejor bien o mejor que yo. Esta conferencia la dio Fernando Rielo en la Universidad de Georgetown y en la Casa de España de Nueva York, octubre de 1979. Pero es verdad que en aquel viaje que él hizo a Nueva York, a Norteamérica, estuvo en la ONU. Yo pensé, pues entonces era la conferencia que dio en la ONU. Luego se dice que no fue la conferencia de la ONU, sino de Georgetown y de la Casa de España. Pero seguro que él tenía ese tiempo y ese tiempo de conferencias, ¿no? Y por eso pues, hace esa comparación entre Don Quijote y la ONU, ¿no? Porque la ONU también ha querido ser expresión de un ideal de paz, de libertad y de justicia como Don Quijote, ¿no? Y esa manera que yo me acuerdo que él tenía muchas veces de terminar las conferencias, bueno, pues si usted no lo hace por Dios, hágalo por lo menos por este personaje, ¿no? Que es un Avellán. Ayer tuvimos un saludo con Avellán, saludamos a Avellán que hace muy poquito cumplió 89 años, ¿no? Pero estaba bien. Y, y le comentábamos todo lo que ha sido su aportación a la historia del pensamiento español. Pues Avellán hablaba de los mitos de España, ¿no? De los paradigmas. Pues uno, por supuesto, es el Quijote, ¿no? Bueno, paso ya al orden, ¿no? Punto 2 y punto 3, 2.3 y 2.4. Bueno, nada que añadir, a mí me ha gustado mucho, ¿no? Porque dice, Don Quijote y San Juan de la Cruz sufren del mismo afán y por eso tienen idénticas expresiones, jaula, prisión, tela, encierro, ¿no? Como ha dicho Jesús Mari, para expresar que se sienten encarcelados o sienten un encarcelamiento del espíritu, ¿no? Y todo lo que ya Jesús Mari ha comentado, ¿no? Don Quijote iba sentado en la jaula, las manos atadas, un tanto silencioso y paciente en el libro 1, capítulo 47. Y San Juan de la Cruz dice, tiene el mismo comportamiento cuando fue preso. Luego hace una alusión también a Cristo, ¿no? Cristo, diríamos que pues vivió su prisión, su pasión, ¿no? Con la misma mansedumbre, ¿no? Sin embargo, esa paciencia que tienen por ese encarcelamiento, ese vivir en jaula y todo esto, no la tienen impaciencia para alcanzar la libertad de espíritu, ¿no? Y luego, bueno, yo creo que todo lo que se ha dicho, San Juan de la Cruz saca de aquesta muerte, rompe la tela de este dulce encuentro, Don Quijote, suspiro que moverán las hojas de estas montaraces árboles en testimonio y señal de la pena que mi aseudereado corazón padece, ¿no? Bueno, yo creo que es esto, y en el punto 2.3, como ha dicho Jesús Mari, pues Cristo es la fuente de inspiración de la mística española. Yo creo que esto sí que lo quiere subrayar siempre Fernando Rielo. Cristo es la fuente de inspiración y por tanto lo que él habla metafísica genética, ¿no? La metafísica o la mística, en este caso genética, es la expresión amorosa de esa filiación divina. ¿Sí? Y el punto 2.4 que yo no recordaba, la verdad que no lo recordaba, y he leído muchas veces la teoría del Quijote, es de nuevo, ¿no? Subrayar Fernando Rielo que la mística española o la mística del Quijote viene de una mística, vamos, tiene la raíz en la tradición hispánica, y que no solo en la mística alemana, ¿sí? Se subraya muchas veces el maestro Eckhart y tal, pero dice él, la mística popular que comenzó con María de manos de Berceo queda atrapada en Don Quijote con símbolo en Dulcinea. El precedente mariológico está
en Raimundo Lulio, lo escribe así, en Ramón Llull, en Blanquerna, y no en la mística alemana. Y bueno, ya Jesús María ha subrayado esa frase, ¿no? María obra moralmente en el alma. El Espíritu Santo actúa en nuestro espíritu, metafísica u ontológicamente, ¿no? Y claro, esto es muy bonito porque lo que viene a subrayar Fernando Rielo, que esta actividad de María resulta pues esa preparación necesaria para el alto obrar divino. María es mediadora. O sea, todo esto que decimos espiritualmente y hasta piadosamente, y está muy bien, pues yo creo que Fernando Rielo le quiere dar este carácter, actúa en el alma, pero ya tiene un sentido, el alma es propia de la naturaleza humana, por lo tanto, si no es la metafísica más propia o la más constitutiva, no deja de ser una mediación preparándose a actuar divino, o del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, ¿no? Y esa es la mística, la actuación de Dios, concretamente diríamos el proceder del Espíritu Santo en nosotros, transformándonos y haciendo posible esa unión de nosotros finitos con quien es absoluto, infinito, bueno, con todas las características absolutas, mientras que nosotros lo somos de un modo finito, ¿no? Bueno, yo creo que efectivamente es un broche final de una conferencia muy interesante, ¿no? Siempre se necesita alguien que rompa el hielo y yo suelo ejercer ese modesto papel, nada más para estimular a los que... Bueno, a mí me ha impresionado aquí, hay una alusión que debe ser más bien a la doctora Sienesa. Es curioso, solo menciona, claro, se refiere a Santa Catalina de Siena, con la crítica tan dura que hace a eso de que el lenguaje de la mística española venga de los alemanes, ni flamencos, ni nada. Cuando San Juan de la Cruz inicia esa escala de su vida, ahí sí puede proceder de Ruysbrock o tal. Pero las 7 moradas de Santa Teresa no tienen nada que ver con los escalones ni de San Juan Clímaco ni de ninguno. Son 7 tipos de merced que Dios hace al alma. Y el 7 es me parece un septenario popular como las 7 virtudes, los 7 sacramentos, y no se refiere a un número perfecto de estadios ni nada. Es decir, el lenguaje de Santa Teresa me parece absolutamente original y no tiene nada que ver con la mística alemana. Es todo experiencia personal. Y lo segundo que me ha extrañado, y ahí pediría la ayuda de ustedes, es curioso, Fernando Rielo dice que la mística de San Juan de la Cruz no es de esposo o esposa, sino de filiación, de hijo y padre. Y eso es lo cristiano frente al Cantar de los Cantares. Eso va muy en contra, pues, de la leyenda general que se cree que el cántico espiritual es un comentario al Cantar de los Cantares. No hay nada más lejano tampoco. Hay algunas expresiones, pero San Juan de la Cruz es curioso. En el Cantar de los Cantares elimina absolutamente todas las descripciones corporales de ese amor erótico del texto salomónico. Bueno, esto es lo que se me ha ocurrido. La influencia de la mística alemana y en contra también del Cantar de los Cantares. Así que, y tercero, lo de la presencia de Santa Catalina de Siena, el cántico, el diálogo de Santa Catalina, que es muy escolástico. Eso parece más bien redactado
por el padre dominico que la servía de director espiritual. Pero eso es otra cuestión. Muy bien. Bueno, gracias y ya espero que ustedes se lancen a la colaboración. Por otra parte, perdón, la doctora Sánchez Gey ha dirigido hace poco una tesis doctoral de 800 páginas a un espacio y se parece mucho a este tipo de genetismo que estamos comentando aquí. Espero que la apruebe el día de la lectura y examen. Muy bien. Yo espero que el tribunal presidido por Ciriaco Morón pues sea benévolo. No, yo seré un simple vocal, no presidente. No, pero tú eres presidente, ¿eh? Así ha venido el nombramiento. Esto es nuevo para mí. No, yo creí que era un simple vocal, pero presidente es mucho. Yo no soy Pedro el Hermoso. Pues la Escuela de Doctorado de la Autónoma piensa que sí. Bueno, ¿algún comentario a lo que dice Ciriaco? Yo, por hacer... ¿Alguien quiere? Añado una... venga, Manolo Suance. Manuel Suance o Manolo para los amigos, ¿no? Catedrático de Historia de la Filosofía es ahora nuestro amigo. Venga, buenas tardes a todos y quería yo, pues deseaba este encuentro. Lo primero, Juana, yo me he confundido en los artículos 2, 3, 4 y yo solamente he leído 2, 3, o sea, el tercero. Digo, pero qué cortito es esta vez. Tiré un poco para arriba. Es lo que me dijo Jesús, ¿sabes? Porque en la segunda carta se ve que he borrado sin darme cuenta que es 2, 3, 2, 4. Perdón. Vale, entonces, me he perdido cosas que luego habéis comentado, tanto tú como Jesús María, respecto a esas derivaciones de la mística, nada menos que hacia la ONU y demás. Yo voy a acceder a ello ahora, pues un poco con la preocupación y con trabajo que estoy haciendo, pues justamente contrastando un poco la mística oriental y la occidental sobre la muerte y la supervivencia. En Oriente concretamente, pues bueno, de un místico y un sabio que es muy libre, pero está enmarcado en el budismo, que es Krishnamurti. Entonces resulta que tanto él como Buda y en el budismo, cosa que a mí me contrasta y he relacionado mucho, esta relación del hombre con Dios, resulta que lo tienen muy claro, pero no personalizan a Dios. Y al final estoy viendo que tampoco personalizan al hombre y me resulta enormemente excitante y luego compararlo con lo nuestro, con San Juan de la Cruz e incluso ahora aludiré también a la mística alemana. ¿Qué he entendido yo en esa mística oriental? Que sencillamente lo que no se ve, el más allá, el absoluto, que es energía, que es libertad, que es bondad, que es amor, que es todo, diríamos, los valores trascendentes, resulta que influyen en nosotros, en la historia humana y en el cosmos, pero a un precio, al precio de que el ego, y ya no digo yo, sino el ego, sea eliminado, para que naturalmente esa, diríamos, bondad infinita, que no tiene nombre, pero que lleva el mundo, diríamos, venga a cada uno de nosotros, pero a condición de que el individuo que transmite y que está en contacto con, elimine su yo, y entonces el individuo o los iluminados son vehículo de lo divino, al precio de ser eliminado el yo. Y entonces esto contrasta con nuestro pensamiento, especialmente el occidental y el hispánico, de que el yo tiene un valor importantísimo y que en la medida en que se enfoque, como estoy viendo ahora, la personalidad o no personalidad de Dios,
en esa misma medida le toca al hombre permanecer con Dios y unido diríamos, ¿de qué manera? Por cierto, tengo que decir, y no me quiero alargar mucho para no quitar la palabra a otros, que en el Parlamento de las Religiones del año 90 y tantos en Chicago, cuando ya tenían todas las religiones hecho diríamos, el documento que salió de cómo las religiones deben ayudar al mundo, poniéndose ellas de acuerdo, pues se citó a Dios. Y el budismo creo que dijo, no, un momento, si vosotros no quitáis la palabra Dios persona, nosotros no firmamos ese documento. Y allí ese teólogo importantísimo, Hans Green y demás, tuvieron que apañárselas para quitar el nombre de Dios, para que aquello saliera. Digo esto porque, os repito, que esto es como una visión de cómo, diríamos, lo divino, para entenderlo así, viene a través nuestro y a nosotros y al mundo, pero a condición de que nuestro ego, que es el gran impostor, se elimine. ¿Cómo se elimina el ego? Naturalmente, por la conciencia ante él para ser eliminados. Vale, pero entonces, ¿qué es lo que se pierde? Se pierde el yo de cada uno como persona. Y aquí recuerdo a Unamuno, frente a esto que llega a decir, vale, el hombre de carne y hueso es lo real, pero cuando muere ese hombre de carne y hueso, ¿qué es lo que resulta? Ah, mi conciencia, es mi yo. Y esa conciencia mía, que yo no puedo sostener, ¿quién la mantiene? Naturalmente, la mantiene la mantiene Dios mismo en su seno. Pero mucho cuidado con disolver el yo en el seno divino. Porque dirá Unamuno, yo seré siempre yo y muy a gusto en comunión con Dios y en su seno, pero jamás sin diluirme. Preferiría el infierno a eliminarme a mí mismo. Es aquí el concepto de persona y de yo que trabajo me ha costado en ver en este asunto. Y no os quiero dar más la lata, pero digo una cosita más. Cuando habéis citado a Erhard está muy cerca de esta postura en el que llega Erhard, en lo poco que yo lo puedo entender, pero me ha parecido que la perfección humana al final, claro, es la disolución en Dios. Y ahí tentándole, hablabais de que la mística alemana poco tiene que ver con la hispánica, creo que puede enfocarse en este sentido. Y entonces, en contraste, y muy acorde con lo que insinúa hoy dice Unamuno, entiendo, y trabajo me ha costado, os lo juro, trabajo me ha costado el ver que lo nuestro, que es naturalmente la visión cristiana del valor humano de la persona, es lo que permanece como algo, diríamos, que no es lo divino, ni mucho menos, sino que se integra en ello sin dejar de ser. Y eso porque Dios lo quiere. Permitidme la expresión, es como si Dios quisiera otros dioses con él, que es cada hombre. Claro, esto a un oriental, que para él el ego es diríamos, la condición sine qua non para poder amar a los demás, para poder tener como un vínculo con lo trascendente. Claro, a mí esto me ha dejado muy impactado y siento muchísimo no haber leído mejor los textos y haber hecho algo más sustancioso, pero os he transmitido mi preocupación, que me da muchos quebraderos de cabeza, por cierto. Bueno, con respecto a lo que dice Ciriaco, bueno, me gusta mucho porque nunca lo había oído tan claro, ¿no? Claro que tiene una inspiración en el cantar de los cantares, pero no hay una imitación de nada, ¿no? El cántico espiritual. Y bueno, todo lo que explica, y yo creo que todo lo que explica tanto en su teología, en su mística y en su filosofía Fernando Riego, es subrayar la filiación divina. Y por eso dice, es importante, pues, más que el amado y la amada, que claro que también lo es, porque el Espíritu Santo es el amor y la Trinidad es todo, ¿no? Pero subrayar
que la unión con Dios es filiación, ¿no? Y con respecto a lo que dice Suances, bueno, podríamos comentar muchas cosas. Claro, una cosa es lo que tú has dicho muy bien. La persona es el yo y el ego es otra cosa. Segundo, como Unamuno es padre de la paradoja, es verdad que subraya en el sentimiento trágico de la vida el hombre de carne y hueso. No me lo sé literalmente, pero os recuerda todo aquellos versos del final de su vida cuando dice: cógeme, Padre, y méteme en tu lecho, ¿no? Amoroso hogar. Méteme, Padre eterno, en tu pecho, misterioso hogar. Dormiré allí, pues vengo deshecho del duro bregar. De tanto bregar. Es decir, que claro que quiere estar en él, ¿no? Claro que quiere estar en él, pero claro, tiene muchos momentos de decir la frase que tú has dicho: prefiero antes que estar en Dios, pues porque yo soy yo, pues estar en el infierno. Pero hay que, con Unamuno, hay que mirar todo ese contexto tan importante porque dice una cosa y bueno, porque hay muchos puntos y hay una evolución y todo eso. Pero bueno, yo creo que para mí lo que has dicho, que es todo muy interesante, es cómo has empezado. El cristianismo personaliza a Dios y personaliza al hombre, ¿no? Y probablemente Krishnamurti y todas esas religiones orientales pues hablan de un Dios que no es persona, ¿no? Pero bueno, más comentarios. Muchas gracias a ambos. Yo le oí personalmente al Dalai Lama en una conferencia que sencillamente nosotros los budistas, dice, no asumimos la existencia de Dios. Es decir, somos profesionalmente ateos y tienen su moral, su conducta. Yo se lo oí personalmente, como digo, al Dalai Lama en una conferencia. Así que sobre eso, ahora luego hay otras sectas budistas que sí admiten una divinidad y tal, pero como digo, lo que es el del Dalai Lama, la mayor autoridad, se proclama ateo y solo busca una moral humana. Y una espiritualidad etérea, ¿no? Sí, sí, ya vemos, pero en fin, una conducta de la paz, supuestamente, sí. Bueno, de vez en cuando oímos en la India que unos budistas han matado a unos pakistaníes y tal, no son muy pacíficos tampoco todos, pero eso, no, como digo, era un testimonio porque se lo oí personalmente, como digo, a la mayor autoridad budista, que es el Dalai Lama. Unamuno siempre sale, ¿no? Jesús Paradina, que hoy no podía estar porque él vive en Tenerife, pero es salmantino, y hoy viajaba para Salamanca, me dijo: oye, el otro día no dio tiempo, pero me gustaría hablar de Unamuno en Canarias, ¿no? Porque algo terminamos hablando, ¿no? Pero es verdad que cuando hablamos, lo que es cierto es que Fernando Rielo hace una propuesta, que la hace también Unamuno, de que el Quijote, ¿no? Bueno, Fernando Rielo llega a decir varias veces el Cristo, ¿no? El Quijote es el Cristo. El Dios de nuestra religión nacional, dice Claro. Don Quijote. Ese subrayarle, por eso también esa concepción mística de Don Quijote, ¿no? Hay una frase que yo creo que se dice 2 veces, por lo menos en la teoría del Quijote: Cervantes hizo de la novela mística, ¿no? Más o menos, o pasó la novela a mística, ¿no? Bueno, José Luis Caña, aunque te cogemos a... José Luis ha tenido clase en la Complutense todos los jueves, pero hoy ya no hay clase
y ha podido venir. Ahora tenemos otras tareas, pero no clase. ¿Tú quieres decir algo, José Luis? Buenas tardes, un saludo. Muchas gracias, Juana, por la invitación. Bueno, yo tengo que pedir disculpas porque no he tenido la oportunidad de leer el texto que estáis trabajando, pero sigo con mucho interés y mucha atención esta vinculación que hace Fernando Rielo entre la mística española y el Quijote. Oyéndoos hablar, Unamuno, de quien estamos hablando ahora últimamente, recuerdo también una frase suya en la que dice que la lengua española es la lengua en la que Dios le dio a Cervantes el Evangelio del Quijote. Ese Evangelio es el ideal místico que coincide con el ideal universal, y por eso me ha llamado mucho la atención y dice mucho de la perspicacia de Fernando Rielo cuando habla de la paz, de la justicia y de la libertad, que en definitiva pues son tres grandes tópicos en los que toda la humanidad nos vemos reflejados, nos vemos identificados, y en ese sentido pues todos somos Quijotes y todos somos místicos y todos somos utópicos, es decir, deseamos un mundo mejor, y para eso está la ONU y para eso está la UNESCO, que es el brazo cultural de la ONU. Y luego también una idea muy bonita, la de ver la visión con Dios Padre, es decir, la visión de la filiación. Me ha gustado mucho el entender la unión con Dios más en ese plano, porque la experiencia filial, yo creo que es la experiencia fundante, es la experiencia original. ¿En qué sentido? Pues, y por tanto, si quiere, en ese sentido, la más filosófica, porque todos pensamos por nuestros orígenes. Y claro, esta reflexión inevitablemente nos lleva a Dios Padre. De manera que esa experiencia yo creo que forma parte de ese imaginario místico, espiritual de toda la humanidad, unida a la vocación filosófica que todo ser humano tiene, cuando se pregunta, en definitiva, por su origen. Y me parece que esto conecta muy bien. Entonces, es cierto que comparto el extrañamiento y la paradoja que nos expresaba el profesor Manuel Suances acerca de esa carencia, podemos decir así, de la mentalidad oriental. En el fondo, claro, es una carencia de desarraigo, es una carencia es la carencia de filiación. Y en realidad es que la mentalidad oriental se explica muy bien cuando efectivamente caemos en la cuenta de que no han desarrollado el concepto de persona, porque la persona, el yo, en la mentalidad oriental queda diluida sobre todo en los ancestros. No tanto en la sociedad en general, sino en el núcleo familiar que rodea a lo que significa el vínculo de los ancestros, de la familia. De tal manera que, y esto se refleja en la filosofía de vida confuciana, por ejemplo, la filosofía que es una filosofía de una alta moralidad, del respeto
de no hacer daño a los demás, de no hacer daño a la naturaleza. Por supuesto, en definitiva, el no robar, el no matar. De tal manera que cuando alguien se sale de ese ideal o se sale de esa norma, quien roba y quien mata no tanto es la persona, sino es su familia. Y eso precisamente actúa de corrector. Es decir, eso se puede ver como una gran ventaja, un corrector social muy potente. Un poco es mi acercamiento al mundo oriental a través del confucianismo y del budismo que yo he podido conocer un poco de primera mano cuando me he acercado a algunas universidades orientales, sobre todo en Taiwán. Bueno, no sé si ha servido de algo mi aportación. Gracias, Juan. Muy bien, muy bien. Mucho. Ya que hablamos de abulense, José Luis es abulense también. Y además este año va y viene a la Complutense desde Ávila, o sea que se ha asentado en Ávila. Pero es verdad, como él lo ha dicho, que conoce mucho, sobre todo Taiwán, ¿no? Y ese pensamiento oriental, ¿no? Bueno, nada, este año tengo el privilegio de vivir al lado de la Santa. Toma. Qué bien. Y porque en Ávila es la Santa. No, Es la Santa, sí. No necesita decir Teresa, sino... Sí, sí. Bueno, algún día te veremos, porque este año es año jubilar y hay que ir a Ávila como sea. Bueno, pues algún comentario, Laura. Muy bien, muchas gracias. Laura, cuando tú quieras. Sí, no, yo simplemente quería una cosa muy breve, porque a la raíz de lo que tú comentabas de esta lectura de Rielo, estáis comentando este concepto vertical del misticismo, ¿no? Esta filiación vertical. Y entonces, a mí me resuena porque yo estoy, como tú bien sabes, estoy estudiando y estoy intentando también que se conozca este discípulo de Juan de Ávila, que era Diego Pérez de Valdivia, y el año pasado publiqué en Respública un artículo, que justamente es una revista de filosofía, como bien sabéis, un artículo que se llama Hijos de Dios, Linaje de Dios, Hijos de Dios, Linaje de Dios, en el que justamente él trabaja esta dimensión de la filiación vertical, que la trabaja también su maestro, Juan de Ávila, como yo estoy también escribiendo sobre ello. Y me resulta pues muy familiar todo lo que estáis diciendo, porque yo lo estoy contrastando en esos escritos, aunque a veces, en este caso, a él le interesa en una función polémica, porque está polemizando contra la mentalidad de limpieza de sangre, pero no importa, es igual teológicamente central este concepto de la filiación con ese desarrollo vertical, digamos, ¿no? Esta relación padre-hijo está siempre presente y efectivamente es absolutamente mística. Sí, es el pilar del misticismo, no hay ninguna duda. Simplemente quería decir esto. Perdón, ¿se refiere usted al Pérez de Valdivia? Hay un libro, yo no lo recuerdo, pero lo tengo. Hay un libro, ¿cómo se llama? Que lo publicó la colección de espiritualidad que hacía don Pedro Sáenz Rodríguez y luego Tellechea. Diego Pérez de Valdivia, sí. Camino de Perfección o algo. Yo lo buscaré. Sí, me refiero a él, Sí. Sus escritos están muchos sin editar y tienen ediciones antiguas. Sus sermones no están editados, pero muy pocos. De los sermones que pronunció, creo que 2 o 3 en todo sobre
creo más de 15, unos 15 han sido publicados. Yo, de hecho, en este artículo que he mencionado, publico hago la transcripción de este sermón. Sí, yo creo que es un alto perfil, un hombre, un espiritual de alto perfil. Creo que podría ser considerado el discípulo de Juan de Ávila, uno de los más brillantes intelectualmente. Bueno, llegó aquí en Barcelona, fue profesor de Sagrada Escritura en la Universidad de Barcelona. Y se le llamaba justamente, en fin, le llamaban el apóstol. Sí, sí, sí. Se le conoció como el apóstol. Y murió aquí en Barcelona, estaba enterrado aquí, solo que en un convento, solo que con la desamortización se perdió todo y ahora no conocemos la tumba donde ir a parar. Creo que ya no se encontrará nunca más. Laura, cuando tú quieras, José Ángel. Gracias, Juana, gracias, Jesús Mari, gracias a todos. Esta tarde me veía llamado al silencio, pero al final voy a decir algo. En primer lugar, me veía llamado al silencio porque tengo que reconocer que el texto, la creatividad del texto de Fernando Rielo y lo que sugiere y lo que dice, me sobrepasaba. Me parecía, si no esto, lo gozo como una joya o no tengo nada que decir. Como que me quedaba en el pórtico de todas las cosas tan bellas y tan bonitas y creativas. Si es verdad que me quedo tan sorprendido que me pregunto, ¿la creatividad de Fernando Rielo está suficientemente fundamentada en el dato fenomenológico de los textos que manejamos o es más creatividad e impronta que tiene su gran valor que aquello que está en el fondo, en la temática del asunto? Pero eso es para mí un poco secundario, porque vuelvo a repetir, a mí lo que me maravilla y me educa y me fortalece es los horizontes de creatividad y de valor que me presentan sus textos. Pero quería referirme también en concreto a un punto que me ha dejado, que es lo que me ha animado a salir del silencio, y que tiene que ver con lo sugerido por mi amigo y condiscípulo, el profesor Anselmo Manuel Suárez. Hola Manolo, ¿cómo estás? No es que quiera polemizar con él, solamente quiero subrayar, porque ha quedado un poquitín como contrabalanceado Oriente y Occidente, y ha quedado un poco Oriente, disculpad, como porque es la cultura que el Dios cristiano es la Santísima Trinidad. Y recuerdo que Occidente ha tenido una historia tan relativamente trágica en muchos aspectos, porque más que la persona como nostral, o aquello que Rimbaud, el poeta francés, decía, je en vez de je suis, se ha aposentado demasiado en la idea de sustancia aristotélica y lo que ha seguido después. Aquello que no necesita de ninguna otra cosa para existir. La definición de Aristóteles de sustancia. De tal manera que si a mí me preguntan, oye, ¿por qué la humanidad no ha avanzado más en paz, en libertad y en justicia? Pues porque ha predominado el yo instintivo del afán de poder que ha dominado el mundo. ¿Y cómo podría ser que eso se superase y hubiese más paz, libertad y justicia? Cuanto más haya personas capaces de lo nostral, que por otro lado, como ustedes saben mejor que yo, desde hace 100 años toda la cultura civilizatoria y académica de la Europa, al menos que yo conozca, está basada y argumentada en aquello que es la relación. Lo que dice Derrida, disculpe, el filósofo francés, que la raíz de nuestra conducta y de nuestro ser es el encuentro con el otro, es la grama, las huellas que nos dan los otros. Entonces, bueno, no quiero seguir más, solamente decir que aunque no tengo la síntesis perfecta, la podría tener madurada de otros tiempos anteriores, que entre esta dialéctica ante el yo, no sé si decir occidental,
simplificando. Y el yo del nirvana diluido del Oriente, tal vez hay que estar en la síntesis en la que el yo occidental al menos necesita mucho de Oriente. Todos ustedes saben muy bien, Manuel, mi amigo Manuel también, claro, que una de las características de nuestra cultura es que estamos mirando mucho a Occidente. El budismo está de moda entre la gente joven y entre muchos grupos. El mindfulness, o sea, el pensar en global la realidad. Bueno, no reivindico Oriente, solamente digo que quería expresar esto como un poco de síntesis de que tal vez no le vendría mal a nuestro yoísmo un poco más. No recuerdo, tal vez diría que lo recuerdo muy bien, un poema de León Felipe. Este yo que escribo con cola de renacuajo, no recuerdo muy bien cómo es, tal vez tú lo recuerdes. Si lo recuerdas, pues dínoslo. Pero en fin, y cuántos versos y cuánta literatura y cuánto tal hay respecto de la crítica de que se nos ha pasado demasiado yoísmo en el afán de convivir. Y con eso ni la paz, ni la justicia, ni la libertad serán más potentemente vivibles, porque cada uno estará, no sé si citar a Putin como ejemplo, bueno, es indiferente. Bueno, gracias y disculpad. Muy bien, muchas gracias. Don Manuel, ¿quiere decir usted algo? ¿Me dices a mí, Juana? Sí, pues Sí. dos cosas nada más. Ahora, José Ángel, te agradezco que hayas dicho eso, porque, claro, me suscita muchas cosas, pero justamente una de las que quería decir era esta. Después de muchos años de convivir espiritualmente con este personaje que es un verdadero bienhechor de la humanidad, llegó un momento en que yo tuve mi crisis, por supuesto, para conectar mi visión cristiana con la suya. Y qué mal lo pasé. Permitidme que os diga que un día al lavarme la cara, aquello se sintetizó, pero como poniendo una pirámide en el que estaba lo que estamos diciendo ahora, el genuino concepto de persona en la cúspide, en torno a la cual lo demás venía perfectamente organizándose como en un organismo bien integrado. Pero quería deciros que después de varios años tengo la idea de contrastar el amor que este hombre, diríamos, emanaba con sus consultas continuas, con una entrega sin límites, escuchando a todo el mundo, sacándole de los problemas. Pero yo decía, es un amor que él dice universal, compasivo, no en el sentido de mirar ahí, no, compasión, como dirá él, porque la compasión es la plenitud del amor, porque es el amor, diríamos, compasión. Pero yo, diríamos, echaba en falta algo. Y al final, creo que un día lo veo claro y lo iba viendo luego en los textos. En ese tema del amor, a mí me faltaba algo, porque no me cabía la menor duda, pero en un momento determinado me vi como con un flash en que sentí falta como la entrega personalísima de un ser a otro, un ser humano a otro, o de un ser humano a Dios mismo, esa entrega personalísima, y que yo no veía allí. Luego el tiempo me ha corroborado. Cuando muere Indira Gandhi, asesinada por su escolta, Krishnamurti había visto un mes antes, dijo, señora, ¿tiene usted problemas en casa? Y dicen, o cerca de usted, dice, no especiales. Dice, ¿por qué lo dice usted? Dice, porque mire, percibo una agresividad en torno suyo que me preocupa. Al mes de esto, Indira Gandhi era tiroteada, pero lo gordo vino luego, porque cuando le informan inmediatamente de que Indira Gandhi acaba de ser asesinada, la reacción de él fue,
estar un día o día y medio en ayunas, mirando, diríamos, sin querer hablar con nadie, guardando ese silencio, pero cuando viene ya, diríamos, por Buddha Hayakar, que es diríamos, un alma de confianza suya, dice, no me hable de ella, no hablemos de ella, no la retengamos aquí, dejémosla que se vaya, no la retengamos. Es una expresión de esto que acabo de decir, de que había un inmenso amor, y la despedida misma de esta de Pupul Hayakar, cuando Krishnamurti está a punto de morir de cáncer de páncreas, y se despiden sin ningún duelo, como sin separación. Entonces a mí esto me extrañaba muchísimo, pero con un inmenso amor y compasión entre ellos. Es decir, a mí esto me ha preocupado muchísimo, pero justamente por ello es por lo que sin el desdoro de la propia fe, porque para hablar con otras religiones no hay que hacer eclecticismo y sino, diríamos, como hacer una especie de síntesis. No, cada uno es fiel a lo suyo. Y desde la fidelidad a esa fe, se abre a los demás, les enriqueces con tu propio compromiso y ellos te enriquecen a ti con el suyo. Y esto era un poco lo que quería deciros. Pues muchísimas gracias, porque es verdad que el profesor Suárez lleva, como él ha dicho, conviviendo con Krishnamurti muchos años. A mí me ha parecido muy interesante lo que dices. He encontrado el texto de León Felipe. Venga, muy bien. Poesía, la poesía es una ventana y también entra el viento. El viento entra y sale por la ventana y un día se lo llevará todo. Las paredes, las palabras escritas yo, que tiene una orgullosa cola de renacuajo y también parece un torpe y lento gusano que camina movido por el hilo viscoso de su baba. Prefiero la metáfora del gusano. Bueno, disculpad, no es una poesía, es un texto poético en el que habla bien del viento y la luz como aquello que diríamos que nos libera de nosotros mismos y nos conecta con los otros. Gracias y disculpa. El problema es ese, que la fuerza del pensamiento, de la pedagogía, ¿no, José Ángel? Es el hecho de la persona, ¿no? Pero también hay que reconocer que en esa grandeza va la vulnerabilidad. ¿Y cuál es la vulnerabilidad? El ego, el afán de poder, o sea, esa otra fuerza que no nos personaliza, sino que nos despersonaliza. Pero, y en ese sentido el pensamiento oriental parece más pacífico, pero luego no hay esa categoría de persona, ¿no? Bueno, vamos acabando. Si alguien de los que Eduardo, Ángel, Jesús, José Julio, que sabemos que no tienes cámara, pero estás ahí, bueno, quien quiera, o Paulina, no sé, si queréis decir algo. Jesús Mari, que hemos hablado de todo lo que tú has dicho, pero a lo mejor no te hemos dejado luego que digas algo más. No. Yo solamente quería decir una cosa personal. Unamuno, o sea, tengo siempre esa impresión cuando leo a Unamuno, ¿no? Y es que Unamuno nace y vive en Bilbao, ¿no? Y se educa en los primeros años en Bilbao, ¿no? Entonces, yo que también he nacido en la misma ciudad y conozco perfectamente, ¿no? Pues le encuentro en su expresividad, en su manera de relatar las cosas, mucho de ese carácter, ¿no? Que explica su forma un tanto agresiva de someter los grandes temas
que por otro lado, eso, pero me acuerdo, y ese es el testimonio que quería decir, que frente a la acusación que en los momentos, a principios del siglo XX, bueno, más o menos así, en esa época, tenía de anticatólico, ¿no? Yo oía a mi abuela, que había sido, que fue mi abuela materna, fue condiscípula de Unamuno, por lo tanto había una relación y ella tenía textos firmados por Unamuno, pues decía, afirmaba siempre que no era verdad, ¿no? Otra cosa era la fachada que ponía él. Y desde esa percepción, cada vez que yo leo a Unamuno me acuerdo mucho de mi abuela y de la experiencia personal mía en el hábitat en el que él se movía, ¿no? No era más que dar este testimonio. Bien, muchas gracias. Juana, permíteme que Sí, gaste un minuto, permíteme que gaste un minuto en ilustrarles, aunque sea hablando de mí. Es decirles que yo también soy abulense, pero no abulense de Ávila, sino abulense de Abla, un pueblo de Almería cuyo patronímico coincide con el de Ávila. Sí, Y mi pueblo se escribe con B y abulense se escribe con B. No es que quiera decir que somos más abulenses los de Abla que los de Ávila, pero algo pasa cuando Ávila, abulense, se escribe con B. Mi pueblo se llama Abla. De Guadix, Almería, se pasa por él. Disculpen, pero bueno, era una broma que quería hacer participar con ustedes. Hoy, como ha dicho Laura, Laura y José Luis Caña lo ha dicho, ¿no? Hemos estado hablando, José Luis ha dicho, pensar el origen es pensar filosóficamente, ¿eh? Ha dicho una frase muy sentenciosa. Pues hoy hemos ido mucho a nuestros orígenes. Bueno, pues si os parece algo más. Juana. Sí. ¿Me permite solo una cosita? Muy bien. Que tú sabrás, se me estaba viniendo ahora una idea que no acabo de decir. Sería cómo la mística cristiana une el éxtasis con la inhabitación del Espíritu Santo. Quiero decir, por una parte, la mística es un éxtasis salir de uno mismo, y por otra, diríamos, es la inhabitación del Espíritu Santo, que lo entiendo en la línea agustiniana, y para mí me es un poquito difícil de sintetizar, y creo que tú eso lo tienes muy, muy trabajado y muy aclarado, y que está, yo creo que en el pensamiento de Rielo. Sí. Bueno, Fernando Rielo lo explica muy bien y yo creo que está en toda la tradición de la mística, ¿no? Y además diría del Evangelio, al final, ese texto que ha dicho José Luis Caña, ¿no? De ir al Evangelio de Don Quijote, ¿no? O sea, salir de uno mismo es salir de lo egótico de uno mismo, porque uno no puede salir de lo que le constituye, ¿no? Sino lo que constituye es esa inhabitación divina que Fernando Rielo habla de la divina presencia constitutiva, ¿no? De eso no puede uno salir. Por eso entrañarse no es enajenarse, ¿no? Pero sí que hay que salir, ¿no? Del egoísmo, de eso que es los propios apegos, de eso que es nuestro ego, ¿no? Sal de tu casa, que al fin y al cabo es el salir de uno mismo, que es una frase también evangelia, ¿no? Pues, niégate a ti mismo, no significa para despersonalizarse, sino para eso que no tenemos. O sea, no es la huella de Dios en ti, sino lo que hay
de finito en ti, de condicionado en ti, pero que no es lo que te trasciende, etcétera. Es decir, sal de tu condición para ser tú misma, pero tú misma es en la trascendencia, ¿no? Yo creo que eso tiene una explicación desde todo el Evangelio, la Sagrada Escritura y todos los místicos, porque hay algo en nosotros que no es la huella de Dios, pero hay algo en nosotros que sí lo es, ¿no? Pero para ver, por eso quítame esta tela, ¿no? Que dice San Juan de la Cruz, es para poder verte y serte. Hay un verso de Fernando Riero muy bonito, dice, porque no solo quiero verte, sino serte, es decir, unirme a ti, ¿no? Yo creo que eso es un verso muy interesante, no solo es verte, y por supuesto no es solo entenderte ni quererte, es algo más, ¿no? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. En junio será nuestra última seminario.